Las tradiciones africanas y afrodescendientes están vivas gracias a los artistas que estudian, comparten e interpretan las historias y costumbres de sus ancestros por medio del arte, manteniendo vivas las tradiciones antiguas de los pueblos africanos y afrodescendientes que se encuentran en todo el mundo. Te invito a conocer las historias de los artistas que han dedicado parte de su vida a transmitir y difundir su pasión por estas tradiciones. En esta ocasión, Tenemos la presencia de Pupa Luna. en Ventana a la Afrocultura. Iniciamos. ¿Quién es Pupa Luna? Yo soy, bueno, mi nombre es Guadalupe Luna Albino y me dicen Pupa desde niña. Ok. ¿Quién te lo dijo, tu papá o tu mamá? ¿Quién te puso el sobrenombre? Mi hermano menor, que es un poco mayor que yo, entonces cuando yo nací él empezaba a hablar y me decía Pupita en lugar de Lupita, y ahí Pupita fue Pupa. Y muchas variantes, pupis, pipos, etcétera. ¿Y una hasta ahorita? ¿Pupa? Sí, Qué ahí bonito. viene. ¿Dónde naciste, Pupa? Nací en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ok. De allá soy. ¿Y actualmente dónde vives? Vivo en Jalapa, bueno, más específicamente en Coatepec. Ok. ¿Es Sí. ciudad, es rancho, pueblo? Yo vivo en un rancho en la montaña, pero pertenece al municipio de Coatepec. En el rancho La Olla, ya tienen su casa. ¿Qué se siente vivir alejada de la ciudad? Se siente, es que depende lo que cada quien quiera, pero yo siento una gran paz, me siento en mi lugar, me encanta estar en el monte y si pudiera estaría ahí todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Me gusta mucho estar solo rodeada de árboles, grillos y mariposas. Me encanta el ambiente en el rancho. Sí te aísla, o sea, realmente estar ahí es como estar pues en una burbuja, en un abrazo verde. Entonces, por un lado es bien bonito, por otro lado también es asumir una especie de ermitañez. Entonces, con lo bueno y con lo malo de eso, que en el sentido de que pues a veces si no estás como muy conforme contigo misma, pues te puedes desesperar, ¿no? Como de quiero ya salir y ver y reflejarme en otros. Eh, a ratos siento como un extrañamiento de ver a la comunidad y de estar como más accesible a la vida urbana, a las cosas, pero muchas veces ya se me olvida todo eso y me abstraigo en mis búsquedas y en los procesos de estar ahí. Aunque como te digo, pues la vida, el sistema me hace salir, a llevar los hijos a la escuela, que ellos sí ocupan, sí o sí ocupan socialización con sus pares. Entonces, pues entre salir a la escuela de los niños, a las clases, a generarse pues el recurso del sustento. Entonces, realmente poco tiempo podemos estar así como entregados al rancho y bueno, pues a veces extraño estar en el rancho, aunque es mi casa, ¿no? Como poder estar y disponerme a hacer las cosas que quiero ahí, sembrar más. Me encanta el trabajo con la tierra, pero tengo poco tiempo para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues así, un poco de todo. A veces se romantiza el hecho de tener un terreno, pero o un rancho o tal, pero pues siendo personas urbanas que regresamos al campo, no siempre sabemos, ¿no? Cómo manejar una siembra o animales o tal. Entonces, en todos esos procesos, pues hemos tenido subes y bajas, ganancias, pérdidas, etcétera, ¿no? Pero toda una aventura. Sí, es toda una aventura, la verdad. Sí. Bonito, bonito porque es parte también de lo que hemos decidido. Digo hemos porque formo parte de una familia, entonces somos una célula que vamos tomando decisiones juntos y pues eso también es muy interesante que se van entrelazando nuestras inquietudes, nuestras búsquedas, curiosidades. Y sí, mucho aprendizaje. Qué bonito. Aparte de ser parte de una célula familiar,
Sabemos que eres un artista multidisciplinario. ¿Qué actividades tienes como artista? Pues bueno, me gusta mucho la danza, he estado estudiando la danza africana desde mis 20 años, 19. Tengo, digamos, 21 años estudiando la danza de West África. Practico capoeira Angola de Brasil. He estudiado música y danza de Cuba, afrocubana. En algún tiempo estuve muy concentrada estudiando danza de la India, de estilo Odissi. Me he asomado a las técnicas contemporáneas. Recientemente experimenté la danza teatro y como la afrofusión, hago mis propias como composiciones para la escena, con cosas que quiero decir, muy en la búsqueda propia. Bueno, he participado con compañías también de afrocontemporáneo y pues por ahí va, por ahí ha sido. Entonces, de las ramas de la afrocultura que tú realizas está la danza africana, el afrocubano, el capoeira. ¿Consideras que, siendo parte de Veracruz, practicas el son jarocho? Sí, me encanta, sí, estoy enamorada del son jarocho, aunque siempre me acerco y veo la magnitud de todo lo que implica culturalmente, socialmente, y realmente no puedo decir que soy sonera como tal, porque no he dedicado el tiempo para estar en los fandangos y tal, pero me encantan las habilidades artísticas, reconozco pues o sea, yo siento en mi ser cómo se me pone la piel chinita al sentir el son, al sentir el fandango, y lo he acariciado y sí he tomado talleres, pero no me puedo llamar sonera como tal, pero sí algún día, en otra vida, pero sí, me encanta. Y sí lo considero también una expresión con, pues con el ingrediente afro, pues, ¿no? Sí, y cuando he estado compartiendo también en el sur, veo muchas cosas que son muy cercanas a África, entonces, claro, también tiene estos ingredientes indígenas y españoles, y al final es una mezcla, pero sí reconozco que tiene mucho de afro. Bueno, me gustaría que habláramos más sobre la danza africana. Y mi pregunta es, ¿cómo fue tu primer contacto con la danza africana? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste, lo oíste, lo oliste? ¿Cómo fue? Sí. Pues cuando tenía 19 años decidí que quería bailar como formalmente. Desde niña bailé, pero en ese momento fue como que quería tomar clases y no sabía de qué, entonces me metía a todo lo que veías, que el ballet, que el contempo. Ahí por las calles de Jalapa vi un cartel de taller de danza africana y llegué y era un taller con el maestro Bemba Bangura. Y entré y fue como, pues, ¿qué es esto? Los tambores, la intensidad. Y había un mundo de gente que ya tenía mucha experiencia y tenía, pues ya, o sea, se sabían los pasos. Yo iba atrás así, ya sabes, ¿no? Como, todos para allá, yo para acá. Pero desde el segundo uno yo dije, aquí soy, o sea, esa conexión instantánea, profunda, así de esto está increíble. Y bueno, me tocó experimentarlo en un momento de mi vida en el que necesitaba esa terapia, o sea, esa expansión, esa apertura. Entonces me entregué por completo. Bueno, ese fue mi primer taller con el maestro Bemba. ¿Eso en qué año fue? Eso fue hace 21 años. Entonces. Estamos 24. 2003. 2003. ¿En Jalapa fue? 2003, en Jalapa, fue en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, cuando todavía se podían hacer talleres ahí en la facultad. Fue un taller organizado por el que en ese tiempo era el Grupo Bacán, con el maestro Bemba Bangura. Y posteriormente
me fui a las clases de la maestra Estela Lucio y con ella ya pude como ir sentando las bases, como más a conciencia de una técnica, de cuidado del cuerpo y sí también como de habitar más de a poco. O sea, lo primero fue como un enamoramiento, un enganche así apasionado, ¿no? Y ya con la maestra Estela fue como ir creando un método, una técnica, un de a poco, ir construyendo. Y eran maravillosas sus clases, digo, siguen siendo, pero en ese tiempo cuando yo empezaba, pues me encontraba con su hija Jazmín, con su hija Marisol, que a mí se me caía la baba de verlas bailar y verlas expresarse de esa manera. Estaba mucha gente que, pues varios de ellos ya no bailan ahora, pero en ese tiempo estaba muy, muy concentrado pues el movimiento, muy prendido, muy, muy latente. Huicho también era alumno de la maestra Estela y Frida llegó por esos tiempos a Jalapa. Pues ahí fuimos como muy compañeros en esa parte de ir construyéndonos pues como bailarines. En ese tiempo la verdad es que a mí no me importaba, o sea, como ¿Estabas joven? estaba joven, no me importaba, o sea, no era como una pretensión de voy a formarme para dar clases después, era como vivir el momento Claro. y yo sabía que una clase era un antes y un después, o sea, era la terapia, la catarsis, realmente me redireccionó la vida, me conectó a muchos niveles, ¿no? O sea, me rescató, podría decir, estaba en el hoyo y me rescató y fue como que así como disciplinarme porque pues mucha gente baila pues, desde niño, ¿no? Sí, Y claro. yo bailaba, jugaba, nunca tuve como una formación desde niña. Entonces, sobre todo lo sentí mucho cuando fui como a experimentar el ballet o técnicas como más ¿Estructuradas? formales, Ajá. que sí, me veían como de, ay, güey, sí, tú a los 20 años quieres pero nosotros ya estamos, Desde los 4, ¿no? sí, Ajá. formadísimas. Entonces, en el afro no sentí nada como en ese sentido. Fue súper incluyente y no obedecía como a esos estereotipos de tienes que tener tal peso o tal forma o hacerlo exactamente a tal, sabes, como estas cosas que son muy estructuradas, como dices, sino que era a partir de esto que se propone, tu esencia, qué dice, tu cuerpo, cómo lo puede expresar y mira, lo que importa es sentir la música y conectarte con todos los demás que están aquí presentes, vibrando en esta frecuencia. Entonces me encantó y dejé todo lo demás. Entonces Me eso me clavé. lleva, eso me Uh-huh, lleva a preguntarte, uh-huh. Pupa Luna, para ti, ¿qué es la danza? La danza para mí es el lenguaje del alma, del ser profundo y es como la oportunidad de sentir una vitalidad más despierta, como que siento que muchas veces vivimos dormidos, o sea, como que sí vivimos, pero más en una inconsciencia y la danza es como sacudirse, estabilarse y entrar en la realidad así, pero como a todo color, a toda, cuando el corazón empieza así a pulsar y dices, claro, estaba medio viva, pero ahora sí estoy viva, o sea, como esta fortaleza que te da y también pues es un lenguaje de interacción, de conexión, de que se te activen todas las memorias y que o sea, es muy interesante el proceso para mí, como la danza hacia afuera, pero la danza hacia adentro, o sea, como si ya te empiezas a clavar a que pues tiene todo un fundamento, un contexto, una historia, eso es muy hacia afuera, pero hacia adentro también es el autoconocimiento y el reconocimiento pues de habilidades, de desafíos, de frustraciones, todo lo que también hacia adentro te da de alegría, de satisfacción, de transmutar cosas que traes. Entonces, siento que es un proceso bien interesante, complejo, pero simple, pero como
son tantas cositas, al final siento que es una alquimia. Podría decir, es un lenguaje, es una alquimia, es diversión, es plenitud, es vitalidad. Hay tantas cosas. Tan bonita. Qué bonita. Bueno, entonces, de los datos que tú tienes, ¿cómo es que llegó la danza africana a esta parte donde te tocó crecer, vivirla, que es Jalapa? ¿Tienes idea quién fue el primero que llegó, cómo llegó? Sí, Jalapa pues siempre ha sido como una meca del arte en el país. Pues siempre ha tenido como esta confluencia de grandes músicos, grandes bailarines, grandes ceramistas, grandes todo. O sea, realmente levantas una piedra y sale un artista así que hace cosas geniales en todos los ámbitos. Pues lo que yo sé es que de las primeras personas que iniciaron como toda esta conjunción de movimientos con raíces afro, pues fueron dos generaciones antes de nosotros, los maestros, bueno, Estela Lucio está muy en esta lista, digamos, encabezando la lista, está el maestro Javier Cabrera, el maestro Enrique de Flon, por ahí supe que de las primeras personas que trajeron un maestro africano del Congo a dar un taller como tal, pues la maestra Naoli Binader, que en ese tiempo danzaba, ya después se dedicó a la partería. Por ahí llevaron al maestro Lancey, que ya fue quien trajo el tema, bueno, la música de West África. Pero antes de eso hubo todo un movimiento de música y danza afrocubana. Y llegó de las primeras personas que llegaron fue un afroamericano que traía pues más el tema de lo afrocubano, las congas, los tambores de retá, por ahí también trajeron maestros de Cuba. Entonces, bueno, sí fue como por ahí que se fue, sí, como dando esta conexión con lo afro. Después llegó el maestro Lancey Dubate, no sé exactamente quién lo llevó. Bueno, después fue Bemba Bangura con, me parece que una primera vez lo llevó la maestra Estela, una segunda vez lo llevaron los chicos de Bacán, y por ahí a la par pues iban surgiendo el movimiento en el centro del país con los chicos de Vanderlux, y también ellos fueron de los primeros que llevaron al maestro Bemba a la Ciudad de México, a Cuernavaca. Entonces, bueno, más o menos así es que se ha ido dando. Entonces, ¿cuándo fue o en qué tiempo fue que tú empezaste a dar clases? Yo empecé a dar clases como unos 4 o 5 años después de que empecé a bailar. Como que me surgió la inquietud de compartir para ir como reafirmando cosas que iba aprendiendo y como por una experimentación. Ya después recordé que desde niña yo decía que quería ser maestra, pero yo me imaginaba como maestra de primaria y me ponía mis pizarrones y a mis peluches les daba clases y así, pero digamos que traía como, o sea, ya después que analicé dije, claro, yo sentía como unas ganas de compartir algo y ya después me vi dando clases de danza, pero eh, yo siento que movida sobre todo por como por la certeza de lo bien que a mí me hizo y que esto puede hacerle bien a los demás y a quien quiera le puedo yo retransmitir que esta es una maravilla y entonces que todos podemos ir accediendo porque pues bueno, luego hay como creencias que nos hacemos de que sí puedo, no puedo y tal y yo siento que al final todos podemos, nadie está negado, pero simplemente hay que ir teniendo un proceso, ¿no? Entonces, pues ahí me fui como aventando a dar clases.
pero pues también nunca dejando de tomar porque siempre me considero alumna y siempre me encanta tomar clase y bueno, pues eso. Ujú. Ahorita que ya, pues ya ¿cuántos años tienes dando clases? Pues yo creo unos 15, más o menos. Okay. Ujú, Ahorita que ya tienes esos 15 años de ujú, experiencia ujú. compartiendo con la gente, ¿qué nos podrías decir que has visto? ¿Cómo reacciona la gente al primer contacto con el afro? Ujú. ¿Cómo lo perciben? Sí, Siendo de una cultura tan distinta a la africana, ¿cómo lo ajá. perciben? Bueno, yo creo que sí hay un encantamiento, como que hay, muchas veces sí hay un flechazo así de que te enamora, de que ves, o sea, cuando la gente ve a alguien que se está expresando desde las técnicas afro, dice, yo quiero también sentir esa libertad que veo que la otra está sintiendo. Mm, a veces también cuando alguien es muy, que nunca lo ha vivido, nunca lo ha probado, impresiona tanto que como que puede inhibir a la persona que apenas se asoma, pero entonces es como tomarla de la mano y decirle, tranqui, mira, por aquí hay una ruta de entrada. Dulcecita, no es tan agresiva. Sí, como más de a poco. Para mí es un reto recibir a una persona que se inicia en un taller, pues, como más avanzado, como más intensivo, porque puede tener los dos efectos, tanto el que, por ejemplo, yo tuve, que fue como, fue como un huracán despeinador, así, pero que a mí me dejaste de, wow, es fantástico. Puede haber esa reacción o puede haber la de, no, esto es demasiado y pues para ustedes está bien, pero yo no, o sea, como puede dar también como un poco de frustración intentar empezar desde un lugar de tanta potencia, pues, ¿no? Entonces, pues es, como decías hace rato, es un estar manejando como las energías de, ok, tú mira lo que puedas, date chance, ten paciencia, realmente a veces se cree que la danza afro es solo alocarse o entrar en trance, como dicen, si de ahí entras en trance, ¿y qué entras en trance? Pero hay todo, hay forma, hay técnica, hay dibujo, hay sutilezas, hay matices, no todo es así, nada más. Entonces, realmente creo que sí hay que ir de a poco con las personas que van iniciando, que sí es bien bonito también, pues que sientan el poder que puede llegar a tener la expresión, porque realmente, pues sí, tú vas a África y ves la potencia, ves el fuego y ves la intención y todo, y es increíble, o sea, y realmente poder intentar recrear eso, eh, pues sí, a muchos los puede impresionar de más, entonces sí es como intentar que no se queden en eso, ¿no? O que se queden en eso, pero que igual le entren eso, que se sientan motivados. Claro. Inspirados. En esos 21 años, aparte de dar clases y de tomar clases, Uh-huh. ¿cómo has, qué otras actividades con el afro has tenido? Uh-huh. Bueno, siempre como que ya cuando a ver, ¿cómo lo digo? Cuando a la par de la danza conocí a mi compañero con Guti, Agustín Fernández, con quien he hecho un equipo no solo de que él toca y yo bailo, sino que pues empezamos también en todo un proceso de promoción, de difusión, de gestión cultural, en el que pues empezamos a organizar talleres. Bueno, ellos ya con el grupo Bacán organizaban talleres, pero ya después hicimos equipo también en ese sentido, de estar pues trayendo maestros originarios de uno y de otro lugar
tanto de Guinea como de Senegal, como de Brasil, como de Cuba. Y entonces ha sido, pues, como te decía, para mí parte muy importante el hecho de que estas artes sean reconocidas como artes formales, como artes realmente válidas para la formación y que no se discriminen y de, que no se vayan como a, ok, los tamboreros ruidosos, váyanse al rincón de la ciudad, sino que puedan tener espacios dignos, espacios reconocidos, visibilizados y tal. Entonces ha sido gran parte de en lo que le hemos apostado, pues, a la gestión, a la organización de talleres que antes eran como solo cosas como, digamos, más aisladas, como el afro, como la capoeira, como lo afrocubano, el son, así como cosas más aisladas. Posteriormente empezamos a decir, pues, ¿por qué no reunimos esto y hacemos una semana de tal y tal y tal? Lo empezamos a hacer dentro de la ciudad y acabamos con un concierto y entonces empezaron como a venir cosas y ahí por ahí nació una cosa que se llamó el Festival Raíces y Cultura y eso se dio varios años en la ciudad de Jalapa. Luego cuando llegó la oportunidad de tener el rancho, pues dijimos, este espacio por bendición y gracia del universo eh, llegó como una posibilidad de pues como de ampliar, o sea, dijimos, ok, aquí cabemos muchos, podemos hacer un festival aquí, un campamento, nos empezamos como a imaginar el formato, empezamos como a sentar las bases y realmente fue todo un experimento, ¿no? Como ya en sí el Festival Raíces, eh, que conjuntaba como todas estas ramas que para mí son como un mismo árbol, pero como varias cosas que tienen mucho en común y lo lanzamos y resultó ser pues una cosa que nos sorprendió por la convocatoria que tuvo, por la energía que se generó, por todas las vinculaciones, los encuentros, ta, ta, ta. Bueno, pues estamos ahorita como todavía con la idea de hacer la 10ª edición, que yo sé que en algún momento va a llegar, que solo se necesitan acomodar los planetas para que todo baje. Pero sí, gran parte ha sido eso, como el generar espacios para que estas artes que de alguna forma han sido eh, pues sí, relegadas, no han sido marginadas por, pues porque no son lo comercial, ¿no? No son como lo que más vende o lo que, en fin, tengan estos espacios como en que se puedan revitalizar, que puedan interactuar. Me parece importante que estas artes se encuentren y lo que surge a partir de eso es que se generan cosas increíbles, ¿no? Resulta que el que iba por una cosa vio que lo otro le encantaba, o se dan unos jams increíbles, los maestros ven que, lo que tú haces es muy parecido a lo mío, pero podemos conversar desde un lugar y en fin, han sucedido cosas maravillosas en esos encuentros. Y bueno, esa es una, ¿no? Como nuestra gestión de festivales, talleres. ¿En qué año inició? En 2010. ¿En 2010? Uh-huh. ¿Y cuántas veces se ha realizado? ¿9? Hicimos 8 ediciones presenciales, una edición virtual en pandemia y ahorita estamos proyectando la 10ª edición. Sí. Y bueno, hemos hecho eventos más, digamos, más pequeños también, que tienen que ver como, por ejemplo, el Afrotepec, que ha sido como, como momentos de sí, clavarse al afro, ¿sí, no? Como percusión, danza, no sé qué, digo, al afro de Guinea, y hemos hecho también encuentros solo de capoeira Angola, donde es el clavado a la capoeira Angola y todo lo que tiene pues esa arte. Y bueno, pues proyectamos más eventos de esos en el rancho. El Festival Raíces sí tiene que cambiar de sede porque ya es muy grande y el rancho no da para un Raíces
ya en ese nivel de convocatoria y de logística que implica, pero sí estaremos proponiendo eventitos así como Afrotepec, como Angola no Mato, como otras cosas que hemos hecho ahí que sí proyectamos seguir haciendo. Sí. ¿Cómo surgió Maíz Negro? Platícanos. Sí. Bueno, primero existió una banda que se llamaba Bacán, y en un punto, pues Bacán se hace dos, digamos. Una parte de la gente nos reunimos y en la idea de continuar aprendiendo, compartiendo, justo regresamos de África en 2006. ¿Eras parte de Bacán? Ajá, yo fui parte de Bacán y cuando regresamos de África traíamos pues muchas cosas, ¿no? Muchas vivencias, mucha información también, porque cuando hicimos visitas a los pueblos de Curuza, Varo, Gato, toda la región de Jamaná, bueno, toda la región, pero una parte de la región de Jamaná, la gente nos decía, queremos que nos graben, queremos que nos tomen fotos y pues fue todo un reto porque ni somos fotógrafos ni teníamos nada como tan especializado para... O sea, ¿En qué año fue? 2006. O sea que todavía no estaban los teléfonos con cámara. No, O no, sí había, pero tenía una camarita así, yo con esa tomaba lo que me decían. Y entonces de pronto el pueblo reunido alrededor de un micrófono así, súper simple, súper sencillo, pero dejando ese mensaje tan conmovedor que dijimos, no, pues lo tenemos que hacer. Entonces regresamos, editamos el material, hicimos una exposición de foto, un disco y un documental con lo que alcanzamos a grabar como pudimos. ¿Cómo se llama el disco y el documental? Todo eso se llamó Una mirada a África, que incluía el disco, la expo de foto y el documental. El disco se llama Jamaná Dundundiara, quiere decir el dundun suena sabroso en Jamaná. Y, y entonces lo presentábamos, o sea, montábamos la expo, pasábamos el documental y tocábamos en vivo y ahí empezamos a vender pues los discos y tal, algunas fotos también se vendieron y reunimos pues toda una lana que se generó a partir de eso y la mandamos y mandamos también discos, documentales y fotos. Entonces fue como parte de devolver un poco de gratitud, ¿no? Sí, pues sí, que la gente se pudiera ver, ¿no? Como, porque es que justo antes no era como que tomabas la foto y ya les podías mostrar un resultado instantáneo, o sea, sí se veía ahí, pero vieron sus fotos impresas, se vieron editados en un documental y escucharon sus voces en el disco y para ellos fue increíble y hicieron unas fiestas y fue ¿Eso muy qué año bonito. fue más o menos? Eso fue en 2007, o sea, un año después de que vinimos, trabajamos, presentamos, reunimos. Al año siguiente devolvimos eso. Y eso fue a través del maestro Mamu del Mundo Keita, que después pues falleció, pero cuando le devolvimos eso, él llevó todo al pueblo y la gente estaba feliz porque pues sí habían ido otras personas, habían tomado, se lo habían llevado y nunca supieron más pues de eso, ¿no? Como un poco de sentirse minados también, ¿no? De darlo todo y fue muy simbólico y muy bonito que ellos recibieran de vuelta. Y aquí también yo siento que tuvo un buen impacto poder tener en, en ese tiempo pues no había tanto el YouTube, no había tanto acceso a cosas del village, de los pueblos. Sí había algunas informaciones, pero más pues acerca de lo que sucede en Conakry o en las puestas en escena de los ballets y tal. Pero bueno, ahora que me da mucho gusto que exista también ya cada vez más información y bueno, también con
con lo bueno y con lo malo, porque muchos rituales, siento que deberían mantenerse así en ese cuidado del misterio, pero bueno, yo sé que también si ellos abren, pues también se exponen a que, pues sí, a que todo suceda, ¿no? Y ya todo el mundo pueda estar viendo así en vivo, ¿no? Ajá, pueda tener un juicio sobre lo que sucede, ¿no? Pero bueno, sí, entonces a partir de ese proyecto empezó Maíz Negro, generando pues todo esto que te digo de la exposición de foto, el disco, el documental y esas presentaciones que estar allá juntos nos hizo tener como mucha cohesión, una intención como muy unificada de qué queremos y hacia dónde. Y ahí surge Maíz Negro muy en este tema de la música y la danza desde un lugar tradicional, muy de a cómo se hace ahí. Y posteriormente, pues bueno, fue dando como una propia evolución también a como, ok, bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué somos nosotros como mexicanos, como mestizos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos el son y tenemos también otras búsquedas. Entonces ahí empezamos como pues a intentar otras rutas también, a explorar cómo se escucha esto con esto y tal, y a crear también letras y cosas que nos representaran más, ¿no? Que nos expresaran más. No que lo otro no nos expresen, pero sí es un lugar pues también Propio, ¿no? sí propio, más auténtico desde quienes somos. Y bueno, ahí fue dando como un giro también como de afrofusión el maíz negro. ¿Cuántos años tiene Maíz Negro? Desde 2006 para acá. Ajá. Como 18 años. Como 18. ¿Cuántos son? A ver, espera, 2006. Son 4. 17, 18. Qué rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, se ha pasado. Bueno, entonces Pestañeo. me voy entonces a preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a África? ¿En qué año fue? Bueno, solo he ido una vez y fue esa en el año 2006. Nos fuimos 6 meses y desde entonces pues no he tenido oportunidad de volver. Entonces lo que he hecho es traerme pedacitos de Guinea. Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando pisaste esas tierras? Mm, ¿Qué fue todo lo que te pareció en la cabeza? Así que sí, recuerdo que la gente africana me encanta, me gusta mucho su porte, su color, eh, y cómo se adornan, cómo se visten, o sea, como que se me caía la baba, o sea, sí era como, ¡wow! Como ver como esa humanidad, ver esa fisiología, me impresionaba mucho, me impresionó, me sigue impresionando, y sentía como los colores como en HD, como más nítidos, como todo más encendido, como los contrastes entre la tierra y sus colores, y sí, era como muy, como ponerle el high definition a la vida, así como sentía que mis pupilas se abrían así para ver todo y sentir todo, leer todo, sí, como sumergirme en una película y me pasaron muchas cosas, como muchas sincronicidades, muchas cosas, como que yo entré también en un querer que no se me fuera ningún detalle, como percibir todo, como que me puse muy atenta, pues, ¿no? Hacía muchos estímulos y muchas cosas sucediendo. allá en Guinea, fueron a Guinea, sí, ¿con quién fueron? ¿Quién los llevó? ¿Qué maestros conocieron? Sí, pues fuimos con el maestro Bemba Bangura. Él fue como un gran mentor de Bacán y un gran mentor de Maíz Negro. Con él llegamos, estuvimos en su casa y a partir de estar en su casa, pues empezamos a traer maestros a que nos dieran clases a su casa. En ese tiempo no era tan común ir a las
más bien no era común ir a las repeticiones de los ballets, Ajá. que ahora se puede, que te formas atrás de ellos y ahí vas aprendiendo. Era más bien como traer los maestros a que te dieran clases a ti o a tu grupo. Entonces, pues íbamos a los dundumbas o a las fiestas que se hacen en la calle y ahí veíamos si nos conectábamos con alguna maestra o maestro y lo invitábamos. Él también nos propuso algunas personas que ya trabajan también con él, que cuando lleva grupos y tal. Y así se fue dando. Por ahí conocimos al maestro del mundo, con el que después nos fuimos a los pueblos. Conocimos al grupo que en ese tiempo eran el Circo Baobab, con D'Artagnan, con Sori, toda esta gente, que pues eran generaciones nuevas, digamos, que traían toda otra onda de evolución de la danza y de la música y las acrobacias y impresionante todo. Conakry es impresionante, es increíble ver el desarrollo del cuerpo, de la velocidad, del talento, sí, es increíble. Pero también a mí me encantó conocer la simplicidad del pueblo, de los pueblos, por lo menos lo que tuve chance de ver, y de sentir que no había para nada como un tema de competencia, sino de unificar intención de ir y dar una ofrenda. Y entonces no se trataba de quién hacía el paso más chingón, sino era como todos le estamos echando aquí con nuestra pacata, pacata, algo bien simple y los demás aplauden y se crea así como una sola voz realmente, ¿no? Más que mira cómo yo hago mi trabalenguas, que tampoco es que esté mal, o sea, no digo que esté mal, bien o mejor o peor, pero era diferente el tipo de, como los porqués de la música y de la danza, y, y muy bonito. Yo me quedé enamorada de los pueblos, quizás tengo una tendencia a ser más pueblerina también, entonces sí, quizás no soy tan urbana de por sí, pero bueno, fue muy, muy chido poder eh, ver también estos contrastes, ¿no? Como cómo se da la música y la danza en la ciudad, las dinámicas de los ballets, que te digo ahora igual han cambiado, pero también sentir que en el pueblo tiene otra significación, tiene otros porqués. Y siempre cuando vuelva quiero irme a pueblear, así. Pero bueno, todavía no se me da, pero espero que sí, ahí está sembrada la intención. Sí. ¿Quiénes te acompañaban en ese tiempo, en ese viaje? ¿Quiénes eran tus compañeros? Fuimos un montón, éramos al final como 13 mexicanos juntos ahí. A ver si recuerdo a todos, espero no olvidarme. Iba Marco, Chapu, Guti, Frida, Huicho, Sofi, bueno, estaba yo, Mayra, Violeta, estaba, sí, María Deraz, estaba otra chica que se llama Leslie, no sé si olvidó a alguien, pero aprox por ahí, sí. ¿Y del grupo Bacán, quiénes eran tus compañeros de Bacán en ese tiempo? Era Violeta, Mayra, Marco, Chapu, Guti y yo. Uh-huh. ¿Y Maíz Negro, quién conformó Maíz Negro cuando inició? Maíz Negro fuimos otra vez Marco, Chapu, Guti, Violeta, una amiga que se llama Tea y yo. Okay. Uh-huh. Aparte de Maíz Negro. Y Wilka. Perdón, sí. No, está bien, está bien. Sí. Hola, Wilka. Y Wilka estaba también en África, sí, se me estaba olvidando nombrar. Okay. Aparte de Maíz Negro y de Bacán, ¿qué otros proyectos has participado en estos años que tienes en el Afro? De Afro.
Bueno, estuve con la maestra Estela, bueno, a ver, primero, la primerita vez que me presenté en escena fue con las chicas de Huicho. ¿Cómo nos presentaron las chicas de Huicho? Así. Pero era como el grupo del taller de danzar con Huicho, pero eso fue, no sé, una o dos veces que presentamos. Ya después me uní al grupo del ensamble de percusiones, que la parte de danza la dirigía la maestra Estela Lucio y la parte de música era el que sigue siendo el director del ensamble, que es Romé. Y luego después me agregué, me agregaron, me invitaron a Bacán, después Maíz Negro, con ellos sigo. Y bueno, en algún momento participé con Karina en Sancora, que es más como afrocontemporáneo. Y ya. ¿Y ya? Sí. Ahorita que has estado dando clases, ¿has hecho proyectos tú de iniciativa propia? Sí, he tenido, digamos, presentaciones de talleres, de los talleres que comparto, pero no lo he formalizado como tal porque pues muchas veces ni yo tengo como la chance de comprometerme con lo que implica pues el hecho de ensayos y vestuarios y tal. Entonces lo hacemos muy de forma informal, o sea, como que decimos, bueno, vamos a presentar tal día las clases, como más relajado y más así, porque pues muchas veces la gente tampoco tiene como chance de comprometerse más, ¿no? Entonces tampoco yo hago como que lo forzo hacia eso. Entonces, bueno, sí hemos presentado talleres eh, y más bien lo que he buscado y que quiero seguir explorando son como montajes personales, unipersonales o en los que yo ya busco mis exploraciones donde integro los lenguajes que he aprendido, igual con la improvisación o sí, con otras búsquedas, ¿no? Con el compañero Richie recién hicimos una pieza de danza teatro donde también por ahí había afro y por ahí había un viaje a África y tal, pero desde otro lugar, como desde Otra perspectiva. sí, desde otra perspectiva. Muy bonita, muy interesante, muy ¿Cómo se llama? divertida. Se llama esta pieza Damiana, un viaje al infinito. Ah, ok. Y es también muy desde el absurdo, muy desde, sí, muy desde una búsqueda, pues sí, alternativa y de exploración. Muy chida, a mí me encantó la danza teatro, el teatro pues como los recursos que pueden ser así infinitos, ¿no? La mesa no solo sirve para sentarse a comer, sino sirve para subirte y zapatear y ponerte abajo y jugar a la casita, o sea, como me encantó porque fue como volver a ser niña y cada cosa puede ser lo que es, pero puede ser cualquier cosa que te imagines. Me encantó el teatro, realmente sí me abrió una puerta nueva. Y por ahí, porque me encantó también desde el lugar en que, digamos, estas expresiones que he ido aprendiendo son muy de tradiciones. O sea, que lo que digo que la danza teatro me ha gustado mucho porque permite todo, o sea, permite mmm, como sacar de contexto todas las cosas y permite imaginar y crear y hacer y deshacer, cosa que no me atrevo muchas veces a hacer cuando estoy como en una línea más tradicional, ¿no? Claro. Como porque siento que hay un respeto que hay que mantener eh, y trato de hacerlo así. Entonces, como que, digamos, el afro tradicional de Guinea, pues tiene ciertos códigos, lineamientos, tal,
la capoeira Angola de Brasil tiene ciertos códigos, lineamientos, pues todo, o sea, como que esas cosas pues hay que mantener como un fundamento. Y entonces cuando ya me lanzo a explorar desde la danza teatro, desde como pues mis exploraciones afro, quién sabe qué, afrocontempo, Afroinstintivas. afroinstintivas, me gusta. Ah, pues ahí me doy, ¿no? Ahí me saco un rebozo y me lo envuelvo y soy la tejedora de hilos de agua y hacer como que ahí sí ya me viajo, pues, ¿no? Y nos viajamos juntos. Sí, ahí integro mis imaginarios y los lenguajes. Y ha sido importante también porque como que por un lado respeto o busco respetar la tradición y por otro también darme rienda suelta también. Entonces, eso me lleva a una pregunta, Sí. así directa. ¿Qué es para ti la tradición, Pupa? Ay. Para mí la tradición es pues un conjunto de cosmovisiones, es un conjunto de pues de saberes, de prácticas, de paradigmas, de pues un conjunto de será ideologías, ¿no? Como de fundamentos que crean pues como una línea, ¿no? Como una línea y una base en la que se desarrolla pues una sociedad y en la que interactúan y una tradición, siento que tiene, pues sí, tiene como el sostén de, de muchas personas que se enraizan en ella, ¿no? Siento, pues para mí, y que reciben y que les da, o sea, como reciben energía de esas personas, pero al mismo tiempo les da como la posibilidad de sentirse sostenidos, fortalecidos, Parte parte de, y al mismo tiempo tejiendo pues una comunidad. Eh, También me parece que las tradiciones en un sentido tienen que ser evolutivas, que también hay cosas con las que no concuerdo del todo por mi manera de pensar creo que también en cierto sentido la tradición se tiene que cuestionar y aplicar un discernimiento y no nada más porque lo dice la tradición es que hay que hacerlo de tal forma siempre, ¿no? Sino que también irse adecuando a las nuevas eras, a los nuevos pensamientos pues de las generaciones que traen también pues otros sistemas de entender la realidad. Y pues en ese sentido, las, las tradiciones que sostienen tienen que también irse adecuando pues a las nuevas generaciones para ir pues evolucionando también con el mundo y pues sí, hasta cierto punto es bien delicado porque también tampoco se puede volver arbitrario todo porque se diluye ya como lo que sí, lo que no, ¿no? Pero, ay, es una pregunta bien compleja. ahí te va una más compleja. Ok. Sí, ahí te va. Es que a mí esa pregunta se me hace bien difícil Sí. porque no, pero está bien, igual la podemos quitar, pero, o sea, me No, gustaría no, saber tu sí, opinión. sí. ¿Qué sientes, o sea, qué sientes tú cuando te dicen la palabra apropiación cultural? Ujú. Em, yo siento que la palabra apropiación como que te coloca en un lugar como
como de agente externo que está de alguna forma haciendo suyo algo que no le pertenece, pero que de alguna forma lo forza y lo, ¿sabes? Como que se lo integra. Y lo hace suyo, ajá, pero yo siento que más que apropiación sería como, no, o sea, sé que existe eso, pues, ¿no? Como que cuando alguien desde fuera, un agente externo va y lo toma, así como, nomás como por, justo, o sea, como es que se me hace como un término, sí, complicadísimo, pero sí siento que obedece a una dinámica, pues, hasta capitalista de cómo es la inercia de un sistema que va y extrae y se lo apropia y dice, pues este recurso es mío, aunque no es mío, pues yo lo hago mío y me lo pongo y lo interpreto, pero sí, siento que no debería ser, sí, pero siento que ese término lo nombra desde un lugar así. Un poco más agresivo, ¿no? Un poco más agresivo, ajá. Cuando, por ejemplo, yo lo veo distinto, o sea, yo siento que, por ejemplo, las tradiciones afro son sumamente generosas, o sea, más bien como que se disponen a darte, como un árbol que se dispone a darte sus frutos, o sea, sabes, como que mmm, el árbol sabe que eh, como su finalidad o su objetivo es ofrecerte un fruto jugoso, maduro, así. Y si tú llegas como desde un lugar de agradecimiento primero y de saber que eres parte que va a completar esa misión del árbol, pues ya se hace como un intercambio, no tanto como que vas y lo tomas y te lo quitas y... entonces yo siento que cuando hay como una conexión genuina con lo que está, o sea, como que hay un encuentro más que uno llega y lo toma, sino como que hay un encuentro entre que de un lado ese legado está queriendo darte porque también recibe de ti, siento que ahí se genera como una dinámica mucho más amorosa, pues como una, y no porque necesite que tú le agradezcas, pero sí es como que se completa, pues, ¿no? Como que... ¿Algo más armonioso? Sí, más armonioso. Uh-huh. Y que realmente, bueno, también, digamos, estas expresiones artísticas también se han nutrido de abrirse al mundo, o sea, en muchos términos, digamos, aunque sí, ciertamente se generan dinámicas que podríamos analizar en las que, ay, no sé, es bien complejo, pero sí, es que se mezclan muchos temas, ¿no? Pero, sí. o sea, desde que existe un sistema que no reconoce a sus artistas, ¿no? Como un sistema político, económico. O sea, yo llegué a Guinea y vi tanto talento que yo decía, es que todos bailan increíble, todas bailan, tocan increíble. O sea, es impresionante su desarrollo corporal, o sea, es de verdad así muy, muy increíble, pues. Entonces, ¿por qué no existe como, si la tierra es tan generosa, ¿por qué no existe el reconocimiento? ¿Por qué ellos no pueden vivir de su arte? ¿Por qué no existe becas para todos, para que todos vivan bien? O sea, no existe. Por más buen bailarín que tengas, estando ahí, no tienes oportunidad de vivir de tu arte. Entonces se crea la dinámica de siempre querer irse de ahí, de la forma que sea, y eso los mete pues justo en dinámicas de tener que conseguir una esposa extranjera o un esposo extranjero para que te lleve fuera, para poderte generar una vida pues más digna, vivir de tu arte, pero ¿por qué el mismo país? O sea, pero eso ya es todo un tema de geopolítica, de cultura, capitalismo, sí.
Pero entonces, digamos, también la tradición, pues al abrirse, al querer en esa generosidad darle al mundo, de alguna forma también se ha nutrido de que pues ahora estemos todos enamorados en el mundo, todos queremos ir y aprender con ellos y tal, entonces pues vamos y dejamos también, gracias a eso muchos de los artistas allá pueden pues generarse un trabajo también de poder dar clases a extranjeros. Entonces, pues sí, es contrastante, se puede ver de muchos lados. El tema de que, pues en Japón, en China, en Alemania, todo el mundo se esté bailando afro, en México, en todas las ciudades. Yo pienso que en México ya no existe una ciudad donde no bailemos guineano. O hay un grupo, ¿no? Una escena ahí pequeña. Sí, pero eso es impresionante. Yo siento que es una reconquista de África al mundo, ¿no? Y me encanta, porque ciertamente la raza negra ha llevado consigo ese poder y eh, esa resiliencia artística, esa resiliencia de alegría, ¿no? Como, o sea, yo no puedo entender cómo en contextos de esclavización, de ser así hiperoprimidos, podían seguir rumbeando y seguir zambando y seguir agarrándose cualquier cajón, cualquier cosa y echar sentimiento. O sea, siempre eso es una lección de vida para mí. Eh, y desde ese lugar yo trato de conectar también como con con esa forma de ver la vida, ¿no? De que si te dejas aplastar por pues por las dificultades, por los obstáculos que se atraviesan, ¿no? Por las opresiones, pues ya fue, ¿no? Pero si le das la vuelta y te conectas con la alegría y además resuenas con otros ahí, y ya está, y el sabor ahí lo trae, ¿no? El fuego siempre se mantiene, aunque es una llamita y entre todos, ¡uh! Entonces yo pienso que para no ser como así como extractivistas y como ir y apropiarse de una cultura así, sino más bien reconocer qué los motiva para yo encenderlo en mí y en otros y entonces poder hacer como algo, sí, como más auténtico, ¿no? Y creo que también desde ese lugar es que he tenido como esas búsquedas propias, ¿no? También como que digo, pues esto realmente salió de mí, de mi dolor, de mi resiliencia, de mi interés de, mm, sí, también de decir otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si contesté o ya Sí, me sí, sí. hice así como, pero Ahora, para ti, ¿qué es la apropiación o cómo lo ves? yo, ¿sabes qué veo? Yo lo veo como desde una cualidad humana. O sea, realmente todos como humanos, Ajá. venimos de diferentes, o sea, yo me considero mestiza de mestizos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo haga es una apropiación cultural desde el punto de vista de capitalista de quien lo quiera ver, ¿no? Ajá. Entonces, como yo desde ese punto, bueno, yo que estoy en una ciudad así como muy dinámica culturalmente, Sí. entonces yo me pongo a pensar, en realidad, como lo que te decía hace rato, ¿no? La gente llega aquí y pierde la identidad, entonces al perder las tradiciones y su cultura y su identidad se vuelven más capitalistas, más queriendo ser lo que viene siendo comercial, el teléfono, el acá, ahorita el reggaetón, o sea, todo eso, ¿no? Entonces yo me voy, bueno, las tradiciones permiten que las personas tengan un arraigo y una raíz, por lo tanto una aceptación y un lugar seguro, ¿no? Sí. Yo pertenezco aquí, represento mi gente, mis ancestros representan todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, así que yo nací en una ciudad y luego en otra ciudad y así. Ajá. Lo veo como más de una cuestión humana, ¿no? Es como en todas partes del mundo han tenido una forma de transmitir su alegría, su tristeza, adaptarse a un clima, adaptarse a su forma, a su pensamiento, a su criterio, a sus paradigmas, a sus creencias, ¿no? Porque eso les permitía estar en grupos pequeños, ¿no?
Pero como tú dices, tiene una evolución, o sea, las tradiciones se mantienen vivas. Y por ejemplo, yo no considero, por ejemplo, es como las trenzas, ¿no? Sí. Que en algunas personas podrían considerar que las trenzas africanas es como una apropiación cultural si las ven en una persona que es blanca de ojos azules, ¿no? De acuerdo. Pero las trenzas no las trenzas en general también están en Rusia, también están en todas partes del mundo, ¿no? O sea, en todas partes del mundo ha habido trenzas que se han adaptado de diferente manera, pues por el tipo de cabello, por el tipo de clima, por el tipo de creencias, de cultura y todo eso. Entonces, yo siento que es más como lo que te llena y lo que te hace feliz. Es como, yo soy del DF, me encanta el tambor, pero nunca sentí como un llamado del tambor mexica, ¿no? O sea, nunca sentí como el que me explotaba el corazón y le entregarle mi vida al mexica, ¿no? Sí. Ajá, eso, más yo lo siento más así, ¿no? Ajá, ok. Como, sí, o sea, vas a donde te llama, o sea, si escuchas, si vas a tu viaje interior, si te reconoces y te eres fiel a ti mismo, vas a hacer lo que te llama, ¿no? Entonces nos tocó vivir en una época donde ya todo era más, es más visto, ¿no? Entonces pero yo veo que hacen mucho drama. Entonces se me hace como una pregunta interesante, como complicadísima, pero es interesante, ¿no? Obviamente sí pienso como que las culturas africanas al exponerse más, o las culturas mexicas o las indígenas de nuestro país al exponerse más, pues llega a contaminarse, ¿no? Con el pensamiento, el criterio y todo ese rollo. Pero cuando una tradición es firme, se mantiene, ¿no? Mantener vivas las tradiciones sí es importante porque es como como la limpia, pues, o sea, es como, como la limpia. Sí, son los cimientos, realmente sí. Y son la diversidad también. Sí, por ejemplo, aquí con la migración, en 50 años ya va a haber más población mulata en esta ciudad, o en lo que viene siendo todo México con la migración. Sí. Y obviamente van a surgir. Sí, es como si tú y yo nos ponemos a crear un baile, ¿no? Y decimos todos los domingos vamos a hacer ese baile y todos en comunidad lo vamos a hacer. En 100 años esa va a ser una danza tradicional. Sí, claro. Entonces es como, ¿cuál es el problema, no? O sea, no hay. Sí, pero en el sentido que dices como de que sí es importante que las tradiciones sigan vivas. Sí, se mantengan. Se mantengan. Yo también creo que sí es importante el conservar la diversidad de tradiciones porque claro que el sistema pues tiende a una hegemonía y tiende a que todos comamos McDonald's y hagamos como lo mismo y nos vistamos igual y pensemos igual, porque es mucho más fácil controlar o sea, una cosa bien plana y bien monótona que a tener como diferenciación de que estos quieren que así, estos de este color y estos acá. Entonces, claro que pues es como ir en contra, o sea, no ir en contra, pero es como mantenerse claro, para quienes es como, sí, quienes son originarios de su cultura y tal, mantener su lengua, sus colores, sus tradiciones, pues sí es como, yo también creo que es bien importante y que siempre acercarse a una cultura originaria pues tiene que ser desde un respeto y desde una humildad. Sí, desde una humildad y como tenerlo así como dices, o sea, esto me conecta porque quién sabe por qué, porque quizás yo ahí estuve en mi vida pasada, o porque simplemente somos humanos y venimos de un tronco común y ya ahí hay algo que resonamos igual y me encanta cómo ven la vida y me encanta cómo expresan sus sentires. Entonces, sí, yo también creo que sí hay que mantener vivas las tradiciones. Sí.
Bueno, entonces aquí la pregunta sería, Ujú. que ya está un poquito salteada, No, está bien, está bien. ¿tú crees que es importante que como bailarina de música, de danza o cultura afro, estudies la música? Sí, totalmente. Creo que es muy importante estudiar la música, entenderla, desglosarla, ejecutarla. Sí, la música y o sea, como las raíces también de las intenciones de las músicas y los ritmos. Sí, es súper importante. ¿Qué instrumentos tocas, Pupa? Bueno, toco percusión menor, toco un poco de batería, de tambores africanos, toco birimbao, un poco, toco un poco de pandero, toco un poquito de jarana. Realmente no me considero como tal músico, o sea, me encanta la música y siempre la tengo cerca y siempre trato de abrirme a escucharla más, más, más. Y estoy en proceso también de seguir estudiando los instrumentos, pero tampoco podría decir que soy músico ni percusionista, o sea, realmente... Ah. Ajá. A ver, entonces nos vamos a... ¿Qué más me falta? ¿Hay algo que tú quisieras compartir con las personas que están estudiando afro o que apenas, por ejemplo, pues sí, a las que apenas ahorita están conociendo el afro y que dicen y luego sienten que sí, sí se van a entregar, porque si hay una entrega, ¿consideras que tú le has entregado tu vida al afro, a la afrocultura en general? Sí, sí considero que es un ingrediente muy importante de mi vida, que me he entregado. Sí. Entonces, ¿qué le compartirías a las personas que apenas están entrando como en esta, pues en esta forma de vida, ¿no? Les compartiría que, a ver, que sí toca entregarse, o sea, mm, sí toca apasionarse y dedicarse y tomarlo también, como te decía, como, pues sí, como un estudio formal también, ¿no? O sea, como realmente clavarse a estudiar no solo las formas, sino también los porqués, las intenciones, cada vez que tengan oportunidad de aprender con maestros originarios, eh, hacerlo, porque si hay algo que al final ellos traen en su ADN, en su piel, en su constitución, que, pues que a veces no logramos nosotras como, pues como mestizos o como extranjeros no originarios, pues no alcanzamos a retransmitir porque no está en nosotros, aunque nos buscamos acercar, ¿no? Pero siento que sí es importante, eh, tampoco sacarnos de onda por eso, porque al final es como es, o sea, y creo que es como yo me siento visitante de todas estas culturas y me reconozco también como mestiza, como, como que siempre voy a estar, ¿cómo decirlo? Sí, como visitante, como recreando eso en mí desde una conexión auténtica, pero vaya, lo que quiero decir es que siempre que podamos estar cerca de maestros originarios que son una fuente, hagámoslo, ¿no? Y siempre que tengamos oportunidad de ir y vivir la cultura en África o en Cuba o en donde sea, ir y vivirlo, porque eso sí te despierta cosas que solo el comer ahí, el oler el ambiente, vas a entender muchos de los porqués de los pasos ya en sí, ¿no?
por qué esa cultura se expresa a través de esos pasos, o ¿sabes? Yo cuando vi cómo muelen en el mortero, entendí muchas cosas de la postura simplemente, ¿no? Entonces, sí creo que es importante no quedarse solo en las formas y buscar un poco más de los fundamentos de todo lo que implica, porque es un entramado, son muchas cosas que se entretejen y que al final dan la forma, pero y también eso, como te decía hace rato, creo que hay una cosa que es hacia afuera, que es una búsqueda hacia afuera, justo como de, vienen maestros extranjeros, bueno, también hay mucha gente con la que se puede aprender aquí, pues de técnica, de pasos, de tal. Todo eso es hacia afuera, pero también el proceso hacia adentro es súper importante, como que voy reconociendo en mí y sobre todo como esto, ser feliz, disfrutar, o sea, como siempre que me dé gozo, no olvidarme, muchas veces ya hay o yo logro distinguir como una preocupación en que en los pasos más perros o en la velocidad, así, si eso te da felicidad, qué chingón, pero si no, como volver a la esencia de que no importa, o sea, es como estamos vivas, vivos, estamos juntos y tenemos un cuerpo completo, o sea, como reconocer los privilegios esenciales del estar presentes y desde ahí gozar y disfrutar y no olvidarnos pues, que eso es como lo más importante, siento yo, así que hay que estar felices y gratos. Sí. Y esta es ya la última. Sí. Con eso te digo, ¿qué satisfacción tienes de haber recorrido esta parte de tu vida? Sí, estoy muy agradecida, muy satisfecha, pues de haber en ese punto que contaba de mi juventud poder, o sea, yo iba así, mira, directo al abismo del agujero, tal vez sin retorno en muchos sentidos, y la danza me llevó como a un camino muy bonito, muy lleno de familia, ¿no? De personas con las que me encontré, que resoné, que me abrazaron, que las abracé, que seguimos juntos, juntas, amistades de verdad muy profundas. Eso ha sido una gran satisfacción de este camino, realmente trabajar como con mis talentos y mis desafíos también ha sido muy importante. El entender el arte, las manifestaciones artísticas, que yo nunca, no tuve esa mirada de niña, ¿no? No crecí en una familia de artistas, ni tuve como acceso tampoco hasta que después de mis 17 años que me fui a vivir a Jalapa y fue cuando vi que existía todo un universo de gente que se dedicaba a hacer arte. Entonces ahí fue como entender que yo también podía hacer esas cosas, que todos tenemos una conexión con un ser artista, con un ser creativos. Entonces realmente eso ha sido una gran satisfacción, poder reconocer que en mí existe también esa posibilidad y que como existe en mí, existen todos, pero pues sí. La viviste, la vives. Sí, bueno, la viví, la vivo, la quiero seguir viviendo. ¿Tienes proyectos a futuro? Ya por último. Proyectos a futuro, sí, pues bueno, seguir aprendiendo danza, sí, quiero seguir explorando pues los temas de afrocontemporáneo, de danza teatro, sí, quiero seguir. Me encantan también las expresiones afrourbanas, me gusta mucho. Pues bueno, así como seguir aprendiendo y seguir eh, creando semilleros. Me gusta mucho trabajar con infancias y siento que eso también me da mucha satisfacción poder retransmitirle a chiquitos. Tu vocación de maestra. Sí, me encantan los chiquitos. Qué bonito.
Bueno, pues aquí paramos. Sí. Muchas gracias, Pupa. Gracias. Gracias a ti, qué chido. Gracias por escucharnos en Ventana a la Afrocultura. Les recuerdo que este programa es de libre expresión y está dedicado a difundir, informar, entretener. Agradecemos su atención, su espacio y su tiempo por compartirlo con nosotros. Y agradecemos la presencia de Pupa Luna, que nos compartió parte de su experiencia y su vida en este camino de la danza y del tambor. Que tengan excelente tiempo. Yo soy Yamel Afrontera. Nos estamos viendo, oyendo, escuchando en la próxima. Muchas gracias.